9:55 de la mañana está con nosotros Alberto Iturralde, de Analista Independiente. Alberto, buenos días. Muy buenos días. Bueno, encima de la mesa un movimiento alcista del mercado, suficiente para que la masa entre, o seguimos pensando que esto va a caer sí o sí o sí, a pesar de que el movimiento que estamos viendo en la última semana y algo sigue siendo alcista. En realidad, hay momentos en el mercado en el que tú no sabes qué va a suceder, pero sí sabes que por ahora, si tú tienes que especular, lo tienes que hacer en el lado alcista. Porque efectivamente el DAX todavía no ha dado absolutamente ninguna señal de frenar la subida y nuestro IBEX tampoco. De manera que todavía hay que estar alcista. El problema en estos casos es elegir bien los valores. Repsol sigue muy alcista, Enagas también, Bankinter dentro del sector bancario. Pero mientras estemos, como ahora mismo figuran los índices, no hay todavía que girarse a la baja. Ahora bien, fíjense, hace cosa de un mes, Christine Lagarde nos decía que la estanflación no era un supuesto a tener en cuenta. Esta inflación no es más que tener inflación con un estancamiento del crecimiento y un paro al alza. Ese estancamiento del crecimiento con la inflación ya lo teníamos, precisamente porque si ustedes oyen hablar de recesión, en realidad de lo que están oyendo hablar es de un parón en la economía. Bueno, pues ayer ya el Banco Mundial nos decía que estábamos cerca de vivir un proceso de estanflación similar al de los años 70. Bueno, pues es muy bueno para el mercado que no se haya desplomado y, sin embargo, haya noticias macroeconómicas negativas sobre la mesa. Eso normalmente genera un sentimiento negativo a los inversores que hace que no tiendan a comprar y, obviamente, a los núcleos duros de las compañías les viene fenomenal para hacer poco a poco subir los precios y que más adelante, cuando se nos diga que no iba a ser para tanto en el plano negativo, compren esos inversores que ahora no lo hacen, pero lo hagan más arriba. El precio de petróleo, Alberto, en este contexto, parece que está ahí apoyado como una almohada en los $120, a la espera de que lleguen más y más y más recomendaciones de casas de análisis, la última, la de Goldman Sachs, de que el entorno normal serían los $140 en el próximo trimestre. ¿Cómo ves el petróleo? ¿Cómo ves esas estimaciones, ese movimiento de Goldman Sachs, viendo que el petróleo se va hacia arriba? La noticia clave la dabais estos días cuando confirmabais que efectivamente India ya está sirviendo de intermediario para enrutar el petróleo ruso a Europa. A poco que le pongamos dos dedos de frente al pensamiento nos daremos cuenta de que en realidad el petróleo ruso no se ha sancionado. A lo que se ha sancionado es a la economía europea. Se retira aparentemente un operador clave del mercado como es Rusia, cuando en realidad lo único que se está haciendo es obligar a Rusia a bajar el precio para vendérselo a India e India enrutarlo hacia Europa con un precio mucho más caro porque incluye, además del transporte, el refino. ¿Eso qué implica para el precio del petróleo? Pues que tiene margen de subida. Es decir, si ahora mismo los europeos, sin más ni más, por exactamente las mismas circunstancias de antes, estamos dispuestos, como ya hemos demostrado, a pagar el petróleo más caro, oye, fenomenal, Estados Unidos hace su negocio geoestratégico contra Rusia y Europa se sacrifica en función de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Luego, sí, puede llegar tranquilamente a 140. De hecho, ese escenario ya no es ninguna locura, porque podía quizás parecer una locura cuando el petróleo hace 5 meses estaba en torno de $80, pero ya ahora mismo que está en 120 y por ahora subiendo, después de que se apoyó claramente en $100 para no romperlo a baja, bueno, pues vuelve de nuevo a tener una especie de movimiento alcista que probablemente le puede proyectar hasta esa zona 140 y efectivamente podría ser ese el entorno en el que se encuentre. Ahora bien, fíjense ustedes, a la hora de especular en el petróleo hay que tener cuidado con algo, y es que sí, una vez que llegue, si es que llega a ese entorno de 140, bueno, ¿qué va a haber nuevo que nos haga en un momento determinado aceptar un petróleo más alto? Probablemente no va a haber ya muchas más novedades. Europa ya no se puede pegar más tiros en el pie, con lo cual, ojo, con plantearnos un escenario mucho más alcista que ese en torno de 140, porque son máximos históricos. Tenemos el oro también con un movimiento de recomendaciones hacia los $2.000,
desde las posiciones actuales como valor refugio a este escenario tan cacareado a nivel internacional, sobre todo después desde Davos, de que vamos sí o sí a un movimiento de esta inflación o de recesión, pero que no hay alternativa a eso. Y claro, ahí llegan las recomendaciones, el oro debería marcharse hacia los $2.000. ¿Cómo lo ves? No es tampoco mucho. Hablamos de que el petróleo en los últimos 5 años ha subido hasta, bueno, desde niveles de 1.050 hasta 2.100 prácticamente. Entonces, estando ahora mismo en 1.850, bueno, pues estaríamos hablando de un 7%. Tampoco es una barbaridad. Así es que, bueno, es posible. Sin embargo, hay algo importante. Antes comentabais que Ray Dalio nos decía que probablemente los tipos de interés no van a subir tanto como nos dicen, o incluso puede haber ciertas bajadas. Lo importante es que no se una a esa contención de los tipos de interés, no se una mayor compra de deuda, es decir, una mayor emisión monetaria. Porque realmente lo que hace subir al oro es la emisión de moneda fiat, como se ha venido haciendo durante estos años, devaluando el dólar que tenemos en la mano. También lo ha hecho el Banco Central Europeo, con lo cual estamos en las mismas. Entonces, si no se produce una mayor emisión monetaria unida a ese bajo tipo de interés, probablemente el oro se va a contener en la subida. El oro cierto modo, es algo que pretende, una materia prima que pretende contener la depreciación de nuestro dinero fiat. Bueno, pues si efectivamente no va a haber esa emisión de moneda, lo normal es que el oro también se contenga temporalmente en su subida. Pero a largo plazo sí que es un activo a tener en cartera, no tanto para especular, como de algún modo se deduce de esa previsión a $2.000, estaríamos hablando de un movimiento relativamente rápido, como sí para tener a modo de inversión, compensando cualquier vuelta a la emisión de moneda que hemos vivido durante estos años. ¿Qué valores, qué oportunidades, Alberto, ves ahora mismo en el mercado, en este movimiento también de coger subida? Mira, estos meses hemos hablado mucho de Repsol, precisamente por esa subida del precio del petróleo. Repsol, yo sé que da mucho vértigo, pero lo bueno que tiene especular solamente teniendo en función lo que está haciendo el precio, y en este caso, ahora mismo, sin ningún ruido de fondo de la compañía, efectivamente le va a venir bien, que si va de nuevo a entrar a refinar petróleo de aquí, de allá, Venezuela, lo que nos digan. Pero es que la tendencia de Repsol es muy alcista. Entonces, a la hora de especular tenemos que hacerlo en valores que estén como Repsol, que es normal que después de la subida de estos días tenga una parada, es lógico, pero sigue muy alcista. Entonces, en casos como el actual, en el que no nos está diciendo la compañía desde dentro, como suele hacer normalmente, pues eso, va a volver de nuevo a aumentar dividendos, que va a hacer plan de retribución de acciones a los accionistas, a los trabajadores y cosas por el estilo, lo lógico es que Repsol quiere continuar subiendo. Si a eso le añadimos valores como Bankinter, que está en máximos dentro de la banca española, es el único que está en máximos históricos y está reduciendo durante estas últimas sesiones su volatilidad, se está volviendo más tranquilo, pues son dos valores que podemos tener en cartera. Dos valores que añadir a las enagas de las que hemos hablado estas semanas, Red Eléctrica, y valores que sí están en un claro proceso alcista y muy cerca de máximos históricos. Pues muchísimas gracias, Alberto Iturralde. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, fuerte abrazo. 10:04 de la mañana, tenemos un poquito de todo, ya lo han visto esta mañana, tenemos